Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de historia, los mecanismos empleados por los imperios para ejercer el control sobre los territorios coloniales. Vamos a iniciar. La fuerza fue siempre el común denominador, bien que fuera ejercida desde el principio o que lo fuera a posteriori para consumar una invasión ya iniciada. Hacia 1875, los países europeos dominaban el 11% del territorio africano. En 1902, su dominio se había extendido al 90%. En el norte de África, en 1880, en Argelia, Egipto y Tunisia, existían algunas formas de control europeo. En el resto del continente, solo en Senegal y Costa de Oro habían administraciones coloniales. El resto de regiones eran enclaves comerciales, que no eran colonias, incluidos los territorios de Angola y Mozambique. 3 décadas después, las potencias de Europa tenían la soberanía sobre las 40 unidades políticas en que habían dividido el continente africano. ¿Cómo se fue dando el proceso? Los casos particulares son Egipto o Túnez, en donde los gobernantes nativos, tras un proceso de endeudamiento progresivo, al fin tuvieron que dejar el control efectivo en manos de ingleses o franceses. En este ejercicio de rapiña, en el que las potencias corrían a ocupar los espacios vacíos, no se excluían el trueque del botín. Por ejemplo, Egipto por Marruecos entre Inglaterra y Francia. Recordar que toda esta empresa imperialista se recubrió con el manto de la ideología y se adelantó en nombre de la civilización, la religión y el progreso, encomendados por Dios al destino del hombre blanco. El Congreso de Berlín, entre noviembre de 1884 a febrero de 1885, legalizó el sistema de ocupación colonial. El Estado independiente del Congo fue cedido a título personal al rey Leopoldo II de Bélgica. Se reglamentó el procedimiento a seguir para la toma de los territorios aún no colonizados. Según los acuerdos del Congreso, el conquistador debía hacer una notificación formal a las otras potencias y someter a una ocupación efectiva al territorio. Como resultado de la Conferencia de Berlín, fueron colocadas bajo la tutela de las potencias europeas distintos territorios del continente africano. En los años posteriores a la Conferencia de Berlín, los países europeos comenzaron un enorme despliegue de ocupaciones, dando lugar en numerosas ocasiones a conflictos y rivalidades entre las distintas potencias por un mismo territorio. En muchas situaciones, los tratados permitieron zanjar los conflictos hasta el punto de que en 1904 ya no quedaba en África ningún territorio que no estuviera bajo el control europeo. Los ingleses eran dueños de Egipto y en 1898 se adueñaron después de una expedición militar de Sudán, donde lograron detener el avance de Francia en su idea de crear un eje horizontal este-oeste en el continente africano. Los ingleses, por otro lado, deseaban crear una unión desde Egipto hasta el Cabo, que permitiera la creación de un eje vertical norte-sur. El territorio que ocupa Libia fue conquistado por los italianos. Francia estableció un protectorado en Marruecos. Los resultados finales en el reparto de Marruecos estuvieron principalmente influidos por el compromiso entre las potencias de Francia e Inglaterra. En la zona de África Occidental, la carrera colonial estuvo representada mayormente por las potencias de Inglaterra y Francia, las cuales aumentaron sus posesiones adentrándose hacia el interior del continente. El control de estos territorios por parte de Francia inicialmente estuvo basado en una administración militar que con el tiempo y la pacificación de los territorios acabaría siendo sustituida por una administración civil. Rhodesias y Nyasalandia se encontraban entre los territorios de Angola y Mozambique, que pertenecían al Imperio de Portugal, quien reclamaba estos territorios con objetivo de crear un eje de este a oeste en África, chocando con los ingleses. En muchos de estos casos descritos, una de las dos potencias, ante una incapacidad militar, se retira o bien se firman acuerdos o tratados para promover el entendimiento entre las potencias. En África Austral, el territorio estaba dominado principalmente por los Boers y por los británicos. Ante el panorama anterior, se puede afirmar que el invasor integra parte de su sociedad a la población y la consolida como grupo hegemónico dominante sobre el pueblo invadido.
Se establecen en las regiones sometidas autoridades que son delegaciones del gobierno de la metrópoli. Son una prolongación de las políticas de la metrópoli. También se fomentan las compañías comerciales. A principios del siglo XX, el 90% aproximadamente de África y el 95% de Oceanía se encontraban bajo la dominación europea, aunque solamente una cuarta parte de la población vivía en Europa. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.